Las normas son acuerdos para la convivencia. Las reglas son normas establecidas y aceptadas de manera voluntaria para regular la convivencia de la escuela, la familia y otros grupos sociales. Cuando las normas se incumplen, se aplican sanciones que el mismo grupo establece. Las leyes son normas jurídicas que organizan la convivencia en las sociedades, establecen también derechos y obligaciones de las personas. Deben procurar el bienestar común, justicia, la libertad y otros valores. Además, se deben aplicar a todas las personas por igual y es obligatorio respetarlas. Como el gobierno en México es democrático, las leyes son elaboradas por los representantes populares, que integran el poder legislativo, quienes deben tomar en cuenta las opiniones de la población para promover acciones que contribuyan al bienestar colectivo y garantizar el ejercicio de los derechos humanos, así como establecer límites al gobierno y a la ciudadanía, porque la democracia protege las libertades, pero deben ejercerse sin atropellar los derechos ajenos. Existen dos formas para llegar a acuerdos democráticos: el consenso y la votación. En ambos casos es necesario escuchar y considerar las opiniones y propuestas de las personas interesadas en los acuerdos, ya sea de manera directa a través del voto o por medio de representantes. La Constitución. Leyes que protegen nuestros derechos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene poco más de un siglo de vida. Se promulgó el 5 de febrero de 1917 en la ciudad de Querétaro. Fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales, como el derecho a la educación, a un trabajo digno, bien remunerado y con una jornada laboral limitada, así como a tener acceso a un sistema de salud, entre otros derechos. Los derechos son ideales de bienestar y de respeto a la dignidad humana, que orientan las acciones de los gobiernos y las sociedades. Por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo primero que todos los seres humanos nacen libres e iguales y deben comportarse fraternalmente unos con otros. Esto no siempre se refleja en la realidad, pero los ideales de libertad, igualdad y fraternidad impulsan a las personas a luchar por sus derechos y obligan a los gobiernos a protegerlos mediante normas jurídicas. Entonces, se promulgan leyes que garantizan los derechos, se crean instituciones y programas que los hacen realidad. Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. La Constitución ha ido cambiando para responder a la realidad del país. La lucha de las mujeres y los hombres ha llevado a cabo un reconocimiento igualitario. En 2011, las garantías individuales se establecieron como derechos humanos y la Constitución los reconoció para todas las personas por igual.
Es importante que des lectura a la lección 13 del bloque 4. Subrayar la información más importante en tu libro de texto y realizar las actividades que a continuación aparecen. Recuerda enviarlas al correo lili@jaimetorresbodet.edu.mx. Conoce nuestra Constitución. La Constitución nos otorga garantías para defender los derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los que todos debemos tener para satisfacer nuestras necesidades básicas, el derecho a la salud, a la educación y a la propiedad, entre otros. Para gozar de los derechos humanos no hay distinción de raza, de religión, de sexo o de nacionalidad. ¿También protegen a los extranjeros que viven en México? Sí, por ejemplo, los niños extranjeros pueden ir a las escuelas mexicanas. Sí, es cierto. Yo tengo un compañero que es argentino. Los derechos humanos nos permiten vivir seguros y en paz con toda la gente. Los derechos humanos permiten construir una sociedad de hombres y mujeres libres. Y con los mismos derechos. La Constitución nos otorga garantías para defender todos los derechos humanos. Y a todas. Y los derechos humanos son los que todos debemos tener para satisfacer nuestras necesidades básicas.